Yoga Sutras de Patanjali, libro segundo, sutra número 20. El perceptor es pura conciencia, y aunque puro, parece ver a través de la mente. El perceptor o el observador, ese son nosotros que se da cuenta, el que está detrás de todo, la conciencia. ¿Sí? Esto en el hinduismo o en el yoga se le conoce como Purusa, el espíritu, el ser o el Atman. Dice que, a pesar de ser puro, de tener esos atributos de pureza, se colorea con la mente, parece ver a través de la mente. Está influido por la mente y las tres gunas, y siempre se identifica con lo observado. El observador se identifica con lo observado. ¿Esto qué quiere decir? Bien, muchas veces se suele hacer la interrogación de ¿quiénes somos nosotros? ¿O dónde está la conciencia? ¿Dónde está eso en nosotros que se da cuenta? Y lo asociamos con la mente. ¿No? Pensamos que la sede de la conciencia está en la mente. Que todo es mente, que está aquí, en algún lugar de la cabeza, situada la sede de la conciencia. Pero la mente y el observador no son lo mismo. ¿Sí? La conciencia puede observar a la mente. La mente no puede observarse a sí misma. La conciencia es un atributo o un aspecto que está más allá de la mente. Es que la mente es la que piensa, la mente es la que razona, la mente es la que interpreta, pero el observador, la conciencia, el espíritu o el purusha no es la mente. Se dice también que el universo es una construcción mental, porque al final nosotros construimos el universo con las interpretaciones que hace nuestra mente. Como decíamos en un sutra del principio, del primer libro, al cerebro llega información de los 5 sentidos. Y con esa información se hace un procesamiento mental y se interpreta y se da una realidad al universo. Y por eso se dice que es una construcción mental. Y el observador, la conciencia, se identifica con eso. Y como dice el sutra, el espíritu, aunque puro, se identifica con la mente, pero no es la mente. ¿Sí? Aquí Vishnudevananda nos dice, el purusha, que es una esencia pura, impoluta y sin cualidades, se refleja a través del intelecto, de la conciencia individual, coloreada por sattva, rayas y tamas, es decir, las tres gunas. Aparece velado, dando la impresión de tener atributos, pero de hecho es en sí mismo conciencia absoluta. Y ese es un concepto quizá difícil de comprender, ya que también es una pregunta muy habitual cuando se pregunta por la meditación, que dicen, ¿qué es meditar? Dejar la mente en blanco, pensar en algo. ¿Qué es? ¿Qué es observar? ¿Qué es la atención plena? ¿Qué es la observación sin atributos en la mente? Un estado de plena conciencia. Y la plena conciencia es un estado muy simple, muy simple, ya que siempre que hay un pensamiento, una idea, una reflexión, un recuerdo, una visualización, una fantasía, una proyección, una imagen, un sonido. Eso es mente. Eso es mente. Y nos identificamos con la mente. Pero digamos que el observador, el perceptor, el purusha, es lo que está detrás. Como se dice en el Vedanta, es el último substrato del ser. Si vamos quitando capas, imaginaos que el ser humano es como una cebolla, con diferentes capas, diferentes cuerpos. Si vamos quitando capas y capas, lo físico, los instintos, las emociones, las sensaciones, los pensamientos, las intuiciones, al final queda como última capa, como substrato, el observador o el perceptor.
o el purusha, o el espíritu, o la esencia de uno mismo. Lo que sucede es que ese estado es como el de una luz muy potente sin nada en que reflejarse. Imaginaos en el universo una única estrella. Tiene mucha luz, y que irradia, pero no se refleja en nada. Entonces parece que no está. Por eso la dificultad en encontrarlo está ahí. Porque ¿dónde buscamos? ¿Dónde está la conciencia? Si no se refleja en nada, si la mente queda silenciada, ¿en qué se refleja la conciencia? En nada. Entonces parece que no está. Y por eso tendemos siempre a identificarnos con los atributos de la mente, con el pensamiento. ¿Y dónde hay que buscar? En la conciencia. Cuando nos sentamos a meditar y nos centramos ahí, nuestro objetivo es ir silenciando la mente y concentrándonos en la conciencia. Pero eso es un sentido tan abstracto, tan vago, tan simple, que muchas veces esperamos algo. Esperamos ver una luz, oír un sonido, ver un color, ver incluso una figura, o tener una percepción. Y nos olvidamos que la pura conciencia es muy, muy simple. Es simplemente esa conciencia pura. Y casi siempre se colorea, se tiñe de la mente y los atributos de las tres gunas. Hay un ejemplo que dice que el espíritu, que el purusha, que el observador es como un cristal. Tú pones cualquier cosa detrás del cristal y se refleja esa luz o esa imagen. O pones un objeto de un color al lado del cristal y el cristal parece que coge ese color, pero no es ese color, es incoloro, es neutro. Esa es la propiedad de la conciencia, la de casi siempre identificarse con la mente. Muy bien. Sutra número 21. La existencia misma de lo que se percibe está en función del perceptor. ¿Qué es lo que se percibe? La materia, ¿sí? La prakriti. Esa dualidad entre espíritu y materia no es otra cosa que el observador y lo observado. ¿Sí? El observador es el que tiene la capacidad de conocer y de observar. ¿Y qué observa? Pues lo manifestado, la prakriti, la materia. Y todo lo percibe en esa función. ¿Sí? Aquí Vishnudevananda también dice un párrafo muy corto. Lo que se percibe, prakriti, la materia, el universo fenoménico manifestado, existe para el perceptor o ser y está subordinado a él. Su único propósito consiste en proveer experiencias para el crecimiento y autorrealización del hombre. Esto es lo que decíamos en el Sutra 18, si no recuerdo mal. ¿Sí? Que la única finalidad de la materia es proporcionar al espíritu oportunidades para realizarse, para crecer. Entonces, lo que he dicho, todo el universo llega a través de información de los 5 sentidos. Y el observador percibe y se identifica con esa información y con esa percepción. Pero aquí, si os fijáis, la filosofía yógica o esta filosofía sankhya tiene un dualismo marcado. Un dualismo entre espíritu y materia, entre conciencia y universo material, o entre el observador y lo observado. Y esa dualidad que está tan mezclada es toda la base de esta cuestión. Otras filosofías o doctrinas que no son tan dualistas consideran que todo es uno, que no hay diferenciación entre cuerpo y espíritu, por ejemplo, que la persona es una unidad que no se puede dividir, que cuerpo y espíritu es lo mismo, es una postura monista
o tomista, ya que viene, o aristotélica, ya que viene de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, en nuestra tradición occidental. Y aquí no se puede dividir espíritu y materia. Pero en el yoga, en la filosofía Sankhya, sí que se hace esa diferenciación entre espíritu y materia. Y todo está subordinado a esas dos cosas. El perceptor y lo percibido. Sutra número 22. A pesar de que Prakriti deja de existir para quien ha cumplido su propósito, continúa existiendo para otros, puesto que es común a todos. Bien, a veces se dice que el universo material es una mentira, es una ilusión, que no existe. Se dice que solo existe el espíritu y que todo lo demás es una proyección de la mente. Esto es una idea. Pero la materia sí existe, el universo material sí que existe, tiene su existencia, su entidad. ¿Sí? Y es común a todos, como dice el sutra. Es decir, cuando una persona se realiza o se muere, el universo sigue existiendo. Esto es evidente, ¿no? Bueno, algunos no lo tienen claro, pero sí. El universo, desde que se formó hace miles de millones de años, no sabemos exactamente cuánto, tiene su existencia y su realidad material. Aquí lo que sucede es que, siguiendo esta teoría del dualismo, los espíritus, o las conciencias, o los purusas, nos encarnamos en vehículos materiales y actuamos en este universo material, que tiene su propósito, que es el de brindar experiencias al espíritu. Cuando una persona muere o se realiza, el universo sigue existiendo. ¿Sí? El universo es como un gran tablero de ajedrez o como el gran juego de la oca. Por cierto, el juego de la oca viene del juego de Lila, que es un antiguo juego hindú. Si habéis jugado una vez a la oca, que supongo que sí, veréis que hay numerosas casillas, hay un camino que recorrer, una meta, un principio y un final. Salimos todos del origen y el objetivo es ir tirando los dados hasta llegar a la meta. En el camino hay numerosos obstáculos, hay atajos, a veces saltamos hacia adelante, a veces volvemos hacia atrás, a veces caemos presos, a veces caemos en casillas de buena fortuna o de mala fortuna, y al final, después de muchas tiradas, llegamos a la meta. Y cuando llegamos a la meta, acabamos este juego. Pero el tablero sigue existiendo para los demás, para todos los que están y han de venir. Ese es el tablero de la Prakriti, el gran juego de la oca, de la vida. Cada tirada puede ser una vida. Por eso también la teoría de la reencarnación. Es muy difícil en una sola vida completar el juego. Es muy difícil en una sola existencia, en una sola encarnación, aprender todas las lecciones. Fijaos en esta analogía de la vida con el tablero. Entonces, cada uno de nosotros, cada una de las mónadas individuales, o de los purusas, o los atmanes, o espíritus, somos las fichas. Y con las tiradas de dados vamos recorriendo el camino hasta llegar a la meta. Y luego, una vez llegada a esa meta, habremos cumplido pues una parte de... Luego se dice que seguimos en otro plano de existencia. Pero el tablero, la Prakriti, el universo fenoménico, manifestado, material, se mantiene y es común a todos. Y tiene su existencia real. Otro párrafo cortito de Vishnudevananda, que puede ser interesante. Y dice, para quien ha alcanzado la liberación, Prakriti deja de existir y su propósito ha sido cumplido. Pero la naturaleza, el mundo fenomenal, continúa siendo una experiencia común para aquellos que todavía no han realizado el ser. Pues lo que acabo de decir. Sí. Y ya para acabar, esta serie de sutras que tienen en común, el sutra número 23.
El propósito de la unión de Purusha y Prakriti es que el primero, o sea, el Purusha, tome conciencia de su verdadera naturaleza y realice los poderes latentes en él y en Prakriti. Bien, eso es como un resumen de hasta ahora lo dicho. Esa dualidad, esos dos principios, Purusha y Prakriti, que es muy común en el hinduismo y en el yoga. A veces se representa como Shiva y Parvati, o Shiva y Shakti, o un principio y el otro. El principio masculino, el principio femenino, el principio divino, el principio terrenal, lo de arriba y lo de abajo, el espíritu y la materia. Son definiciones, es un dualismo. Dice que el propósito de esa unión, que al final la realización es unir el prakriti con la materia, o sea, la materia con el espíritu, es que el primero, el espíritu, la conciencia del observador, tome conciencia de su verdadera naturaleza. Eso es todo. Eso es el yoga. Eso es lo que tenemos que hacer en este juego. ¿Sí? Ese es el propósito del yoga. El propósito del yoga, como he dicho alguna vez, no es hacer asanas, no es tocar con la nariz la rodilla, no es ser muy flexible, no es hacer pranayamas, no es ni siquiera meditar. Eso está muy bien. Eso son técnicas que veremos enseguida. Ya pronto tocan los sutras prácticos. Pero eso no es el objetivo del yoga. El objetivo del yoga es que el espíritu, que el observador, que la conciencia se dé cuenta de cuál es su verdadera naturaleza, domine la materia y llegue al final, a la meta en este juego de la oca. ¿Sí? Ese es el objetivo. Y eso, que parece tan sencillo, tiene su qué, tiene su miga, tiene su dificultad. Y ese es el gran misterio, el objetivo y el kit de la cuestión. Y todo lo demás, que ya veremos a continuación, son técnicas o prácticas que nos ayuden a llegar ahí. Es decir, en ese recorrido de la vida o de este juego, las técnicas nos pueden ayudar a ir más rápido. Es como el oca oca, tiro porque me toca, y te saltas, avanzas varias casillas. Pues una vida llena de práctica espiritual te puede hacer ir más rápido, te puede hacer avanzar en el sendero más rápido. Pero esas técnicas no son el objetivo, son un medio para alcanzar un fin, y el fin es ese, llegar a la meta, a la unión. Entonces, bueno, ha quedado claro en nuestros sutras. Los siguientes ya, creo que veremos algunos más así de teoría. Y ya en unos cuantos más empezaremos la práctica. Muy bien, pues vamos a finalizar aquí esta serie de sutras.